Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en esta penúltima hora de la noche. Hoy vamos a tratar un tema sumamente relevante, importantísimo, que está afectando no solamente el núcleo familiar, sino también en sentido general a la sociedad dominicana. Se trata del gran número y creciente número de adolescentes que salen embarazadas a muy temprana edad, lo cual destruye realmente la vida de la afectada y la vida de toda una familia. Y para ellos tenemos la muy grata presencia y honrosa presencia de cuatro personas directamente involucradas con el problema. Se trata de la doctora Sonia Vázquez, que es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la doctora Marina Pérez, de la encargada del Centro de Promoción de la Salud Integral de Adolescentes del Ministerio de la Mujer, el doctor Juan Carlos de Jesús Rodríguez, director del Departamento Materno Infantil y de Adolescentes del Ministerio de Salud Pública, y el doctor José de Lancer, asesor médico de la División de Salud del Gabinete de Componentes de Política Social del Gobierno Dominicano. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. Cuando hablamos del problema grave y creciente de las adolescentes embarazadas, estamos hablando de lo que en otros áreas de la salud se podría llamar una pandemia social aquí en la República Dominicana. Nos miramos como para ver quién coge la bola. Yo creo que por cortesía una mujer debería comenzar, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente, el embarazo en adolescente en la República Dominicana, digamos que es uno de los grandes desafíos, porque no se mueve. Nosotros hicimos un estudio en una ocasión, tomando todas las encuestas de Endesa, que tienen un módulo dedicado a medir variables que tienen que ver con adolescentes. Y encontramos con que prácticamente continuaba en las mismas cifras, seguían siendo inmovibles. Entonces, ¿por qué la República Dominicana, diferente a otros países, tiene cifras tan altas de embarazo en adolescentes y no logra, a pesar de la cantidad de esfuerzos que se están haciendo, porque no es que no se está haciendo nada, el país tiene un montón de esfuerzos que se están llevando a cabo, pero sigue siendo mínimo la reducción? Y bueno, podemos hablar ahora mismo, la República Dominicana tiene una tasa de fecundidad en adolescentes de 90 por 1000 nacidos vivos, pero el promedio que tenemos mundial es de 44 y en la región es como de 62. O sea que la República Dominicana sigue estando muy lejos del promedio regional. Y esto tiene que ver con un conjunto de causas, ¿no?, que subyacen ahí, y esas causas, yo digo, que son las que hay que atacar. ¿A qué se le atribuye ese fenómeno? Y me gusta que cambiemos lo de fenómeno en lugar de problema. Sí. Porque cuando hablamos de problema, problematizamos o tiene una carga un poco de culpabilidad, sobre todo con las jóvenes. Entonces preferimos evitar la palabra problema para referirnos a ese fenómeno y usar el vocablo fenómeno, ¿verdad? Pasó igual en Alemania después de la guerra, no se podía hablar del problema alemán, sino la cuestión alemana. La cuestión alemana, ¿no? Ese es un fenómeno social, cultural, que tiene demasiadas aristas. Es un problema económico, una situación de falta de oportunidades, es una situación de deficiente educación. Hay cuestiones involucradas de tabúes y cuestiones culturales que tradicionalmente han sido bien vistas y normalizadas por la sociedad, como el hecho de que un adulto varón se case o se junte o se lleve a una niña, a una adolescente. Entonces, tratar de modificar patrones culturales tan enraizados es difícil. Por supuesto, el tema de la educación sexual, pero no educación sexual trayendo como el tema de debate morboso que tenemos en los medios últimamente. Educación sexual es una cosa demasiado amplia, que implica no solamente el conocimiento del cuerpo, la anatomía, sino que trasciende todo eso, que implica el hecho de que los seres humanos se conciban como seres que merecen ser respetados. Entonces, hay demasiadas aristas involucradas en el fenómeno. No podemos hablar de una sola causa
o de 2 o 3, son muchas. ¿Y qué se eso puede lo hace hacer? complejo. ¿Qué se puede hacer para resolverlo? Realmente, Sonia hablaba que se mantenían las líneas se mantenían, o sea, se hacían muchas intervenciones, pero mantiene el mismo índice. Lo que pasa es que el problema de embarazo en adolescentes, aunque dijimos que no íbamos a decir problema, es social. Se embarazan las pobres, se embarazan las que no estudian. Cuando tú ves la tasa y tú haces un estudio, tú te das cuenta que son niñas de hogares destruidos y de clase media, baja, que no han tenido la oportunidad de una educación. Entonces, para realmente enfrentar ese problema, el Estado lo debe asumir como un problema nacional. Porque, como decía De Lancer, no es solamente un problema de salud, es social, donde tú tienes que trabajar muchas aristas, muchas áreas. Por eso él se ha mantenido a pesar de todas las intervenciones que se han hecho. ¿Y hay programas específicos dirigidos a reducir las tasas altas de que hablaba la doctora? Sí, claro, en cada una de las instituciones que están involucradas con la salud del adolescente, con la educación del adolescente, con la vida del adolescente per se, tiene programas específicos dedicados a la prevención del embarazo y al manejo integral del adolescente. Lo que pasa es que muchas de las intervenciones no han sido vistas de manera de país, y han sido intervenciones que hemos hecho ministerios, sectores, y ya sabemos lo que está comprobado que funciona. Es decir, en los países donde se ha reducido el embarazo en adolescentes hay educación sexual integral, como decía el doctor De Lancer, hay salud sexual y reproductiva, acceso a salud del adolescente, hay una calidad de la educación, que no tanto profesional, sino también técnica, que permite la introducción de las jóvenes a un proyecto de vida, porque hablábamos del tema cultural, y lo que pasa en nuestro país es que las niñas y adolescentes ven el ser madre y el casarse como un proyecto de vida. Y automáticamente eso lleva a una repercusión que toma años transformar en una cultura. Y también está el tema de la pobreza. Y en todos los países donde el embarazo adolescente es alto, el quintil más pobre, como decía la doctora, es el que más lleva el porcentaje. Por encima de un 60 o 70% de esa población se embaraza a menor de 18 años. Ahora, el embarazo prematuro, ¿no?, de adolescentes crea una dependencia difícil de romper. Así es. Por el resto de sus días, ¿no? Pasa de ser propiedad de alguien a propiedad de otra gente, y no lo estoy usando la palabra propiedad con un sentido peyorativo, ¿no?, sino que es una realidad en nuestro país, ¿no? Usted hablaba, doctor, que se la llevan a la niña, ¿no?, en esos pueblos, y la niña pasa a ser propiedad durante el resto de su vida de ese hombre, ¿no? Hay un ciclo todo ahí. La niña o adolescente que está en condiciones de precariedad de toda índole, pobreza material, pobreza estructural, pobreza educativa, falta de oportunidades, ve en ese hombre una oportunidad de salir de la pobreza, de disminuir la pobreza. Y a veces la familia también. Y la familia también. Y lógicamente es una ilusión, es un sueño, claro, que en la mayoría de las veces termina siendo una pesadilla. Claro. Porque entonces se perpetúa el ciclo de más pobreza. El que se la lleva termina siendo otro señor pobre. No es verdad que va a salir de la pobreza. Y además se le va a sumar con mucha probabilidad el tema de la violencia contra la mujer. Será víctima de violencia. Pero por otro lado, quiero rescatar un poco el inicio de su pregunta. Está bastante estudiado el tema de que en realidad las jóvenes, las niñas que se embarazan o que se casan y pasan o se unen de manera temprana, posponen su proyecto de vida. No es tanto así que se destruye para siempre su vida. Esas chicas finalmente terminan reinsertándose en la educación, pueden terminar reinsertándose en la vida laboral. Pero muchas caen en la prostitución. Pero con un retraso. Lógicamente se pierde una cantidad de tiempo. Pero muchas de ellas caen en la vida baja, ¿no? En el mundo no logran salir. Muchas no logran salir, por supuesto. Existe ese riesgo también. Ahora, ¿tiene el Estado Dominicano políticas que indiquen que realmente considera que ese es un problema grave social o un fenómeno grave social, doctor, que amerita ser atacado con decisión? Porque a veces sabemos que eso existe, pero no trazamos la política necesaria para resolver el problema o el fenómeno, porque no le damos la prioridad que tiene. ¿Es una prioridad en la política de la niñez en la República Dominicana el tema del embarazo prematuro? Yo diría que sí, que es una prioridad, y
en parte nosotros representamos desde el Ministerio de la Mujer una solución o una buena práctica que va a llevar a mejorar lo que son la prevención de embarazo en adolescentes. Nosotros dirigimos del Ministerio de la Mujer el primer centro de promoción de salud integral de adolescentes, que es una respuesta del Estado Dominicano con la cooperación del gobierno de Corea, de un centro donde se reciben jóvenes de 10 a 19 años que vienen de liceo, escuela, colegio, iglesia, de cualquier institución que desee ir a solicitar los servicios. Y ahí nosotros trabajamos los temas que tienen que ver con una salud integral y hacemos la prevención y la promoción. Y es una respuesta porque a la fecha nosotros inauguramos en el 2015 y van alrededor de 30,000 jóvenes que han pasado por ese centro. En algunos países han tratado de atacar el fenómeno o el problema, distribuyendo en las escuelas, entre la población más o menos de adolescentes, anticonceptivos. Los resultados han sido muy diversos. En algunos países han logrado algunos resultados, en otros ha sido terrible el resultado. ¿Funciona ese tipo de política? Sí. Fíjate, yo creo que... A coro decimos que sí. Sí, claro. Yo digo que sí. La respuesta con el tema de los anticonceptivos no basta que sea la entrega de anticonceptivos per se. Exacto. Yo digo que no hay mejor anticonceptivo que la educación sexual integral de la que ellos hablaban. Exacto. Eso hace, ya eso sí que lo tenemos súper probado. O sea que a mayor educación sexual reciben nuestros adolescentes, nuestras niñas y niños, nuestros jóvenes, más tarde llegan a su primera relación sexual y más tarde tienen sus primeros hijos. Entonces, garantizar que el Estado Dominicano ofrezca educación sexual en las escuelas, ahora de un 7%, en el último estudio que nosotros apoyamos al ministerio, subió a 32% de estudiantes de escuelas privadas y públicas que dijeron recibir algo de educación sexual. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el tema de esta noche, los embarazos en la adolescencia. Siga con nosotros, regresamos después de la pausa. Estamos de vuelta en edición nocturna con el tema de esta noche, los embarazos en la adolescencia. Hay mucha gente que tiene muchas objeciones con relación a los programas de educación sexual en las escuelas, porque entienden que quizás en países como este no existe la verdadera o la eficiente profesionalidad en el magisterio como para dar una disciplina o mostrar eso, atacar el problema desde la escuela, porque pueden aparecer muchos charlatanes, y no, la expresión no es mía, sino digo lo que dicen otros, que podrían desvirtuar los propósitos del programa. Y esa gente piensa que quizás la mejor escuela para iniciar un programa de educación sexual es el hogar. ¿Podría ser un buen sustituto? Pero ojalá que fuera el hogar, ojalá que fuera el hogar donde hubiese la capacidad para orientar. Ahora, yo le pregunto a cualquier padre, madre que nos esté mirando, ¿cuándo usted se sienta a hablar de educación sexual siguiendo un programa progresivo en la medida en que va de 8 años, pasas a los 10, a los 12, a los 14? O sea, ¿cuál de las familias, aún de clase media, educada, profesionales, sigue un programa desde el hogar? Fíjate, es una responsabilidad que no se le debe de quitar al Estado. Que lo haga una familia, 2, 5 y miles, ojalá que sí, ojalá que refuercen esto. Pero quitar esa responsabilidad del Estado no es posible. El 40% de los hogares dominicanos están con jefatura femenina. Tú le vas a pedir, y estas jefaturas femeninas están dentro de los quintiles más pobres de la población, que salen a trabajar, que tienen a veces 2 y 3 trabajos, y le vas a pedir que se encarguen y sean responsables de toda la educación sexual que deben de recibir sus hijos.
O sea, es, Pero hay mucha es dejarle mucho hay a mucha la perversidad familia. en el mundo, ¿no? Profesores que pueden desvirtuar el tipo, ¿no? Profesores que son producto justamente de Pero hay esa misma De esa sociedad. misma, educación, exactamente. Hay que no se supervisión tiene- y Ese monitoreo. profesor que no Ese es tiene el tema. la capacidad Sí, hoy en ese día. es el tema. Yo creo que antes debemos tener primero las personas adecuadas para ese tipo de enseñanza. Pero pasa ¿no? igual en la familia, es decir, cómo la familia va a transmitir una información que no recibió. Exactamente. Y cuando vemos y analizamos los países que tienen años ya desarrollando la educación sexual integral, que es lo que se llama ESI, el porcentaje de perversidad, como usted llama, y de mala información es muy bajo. Lo que pasa es que toma tiempo la aplicación. Es una información que va pasando de generación en generación y que se inicia a temprana edad para que esa sea la reproducción más adelante. Cuando en Brasil el presidente de entonces, Lula, distribuyó millones de condones, ¿no? De preservativos, precisamente para atacar ese tipo de problemas, la iglesia protestó y el señor Lula le dijo que no era un problema moral ni un problema religioso, sino un problema de Estado. Ahora, muy bien, cuando, a pesar de que hay una participación, hay una obligación del Estado en cuidar la educación, una educación integral, mucha gente teme que en ese esfuerzo y en la mucha participación del Estado en los asuntos que mucha gente entiende que debe pertenecer al círculo familiar, se puede zozobrar el concepto de la patria potestad, ¿no? Lo que pasa también es que hay mucha mala información Así y el concepto de educación sexual está distorsionado. Y lo que no quieren, o los sectores que no quieren que se aplique la educación sexual, distorsiona muchas cosas y se vende lo que no es. Y entienden que es otra cosa, que es enseñarlo, que es darle condones. No es darle condones, es educarlo, es enseñarle. ¿Entiendes? Entonces, por eso entonces la educación sexual, los padres tienen cierta apatía de que se trate en las escuelas, pero realmente y hay personal. Hay buenos ejemplos en otros países de que programas de ese tipo han dado los resultados deseados. Claro, Claro y que sí. hay que separar el tema de la educación sexual integral y la entrega de acceso a método anticonceptivo. El método anticonceptivo lo hace el Ministerio de Salud en el caso de los países. En el caso de nosotros, desde el 2010 estamos entregando método anticonceptivo gratuito en todos los centros de salud. Estamos invirtiendo alrededor de 70 y ahora 90 millones de pesos anuales en método anticonceptivo, que están gratuitos, más de 5 métodos diferentes desde el primer hasta el tercer nivel. Pero ¿qué hemos encontrado con las adolescentes? En la cual Endesa dice que la necesidad insatisfecha de método anticonceptivo es de un 27%, que no se dio a ese grupo de adolescentes. Que el acceso de ellas es dificultoso a los centros de salud, porque no tienen la correcta consejería en salud sexual y reproductiva, que es algo que estamos reforzando este año, pero tampoco tienen educación sexual integral. Y en los países donde no hay educación sexual integral, la entrega de métodos anticonceptivos no es tan efectiva. Además, hay múltiples intervenciones que son efectivas. Por ejemplo, desde Vicepresidencia de la República se hacen numerosas intervenciones, dando oportunidades a las niñas y a los niños, a las y a los adolescentes, en diferentes programas de capacitación técnica, de capacitación profesional. Están los centros tecnológicos comunitarios, están las capacitaciones en habilidades para la vida, múltiples formas de ofrecerle a las niñas y a los niños, a las adolescentes y a los adolescentes, otras oportunidades distintas de aprender un oficio, de mejorar la calidad de su educación, de la oportunidad de conseguir un empleo mejor remunerado, de aprender arte, de aprender cosas, habilidades para la vida que le permitan tener una entretención, tener digamos, un norte en la vida, un interés en la vida. Entonces no es solamente, no podemos ser tan reduccionistas, ni tampoco podemos permitir que los sectores que se oponen ferozmente en un debate que se ha mediatizado mucho en estos días con el tema de educación sexual, nos encasillen como que somos repartidores de condones y educación sexual. Es mucho más que eso. Ahora, ¿cuál es la edad y en qué nivel de la educación del sistema educativo dominicano debe comenzar un programa de ese tipo? ¿En qué nivel? Porque yo supongo que el adolescente ya tienen cierto nivel diría yo, de discernimiento, ¿no? Que puede distinguir entre lo bien y lo mal y pueden manejar o procesar mentalmente bien, adecuadamente, sin ningún tipo de distorsión, las informaciones que le llegan. Pero hay otras edades en que realmente todavía el niño o la niña no están en condiciones de asimilar correctamente la información que se les suministra. No sé si estoy equivocado, pero
Un niño o una niña de cualquier edad entiende perfectamente lo que es un brazo. Claro. Y Brazo. Y una oreja. Sí, un niño pequeño. Y Sí, pero... esto es un brazo, esto es la nariz, bueno, esto es un pene, esto es una vagina. Hay que desmitificar el tema de la sexualidad. Sí, pero el hecho de que tú sepas, incluso sepas la función de un órgano y de otro, necesariamente no te educa para hacer buen uso de él. Lógicamente. Lógico, pero es que los niveles varían. Es transversal la educación, Exacto. pero tiene paquetes diferentes para Eso edades. iba Por a supuesto. decir. A O sea, a un niño de 3 años no se le va a hablar. No, claro. La educación sexual Por eso hablaba de la comienza- importancia de una edad o de un Claro. nivel en el sistema educativo Pero- donde es pero- adecuado. pero es transversal. En Es todos los transversal. ciclos. En todos los ciclos. Lo Los que ciclos. cambia es el contenido, El contenido, y la ok. metodología, Y la metodología. Gradual. para dar esos contenidos. Entonces, pero sí que cada ciclo tiene un paquete. Claro. Yo creo que a veces nosotros como isla pensamos que solo aquí se debate y Exacto. se trata de ofrecer educación Claro. sexual. Señores, todos estos países desarrollados hace siglos Sí. que aplican programas de educación sexual. No estamos inventando nuevo. Hay contenidos probados y requete probados por especialistas. No es que se está inventando. Pero el otro tema también es... Ahora, el concepto de la virginidad ya se existe, ¿no? No, y cuando usted hablaba de edad, recuerde que por lo menos en el país estamos teniendo inicio de sexualidad de 11, 10 y hasta 9 años. claro. Entonces, ¿cuál sería la edad para empezar a educar para que se prepare? Pero Bueno, virginidad no que se solo puede esperar a esa edad para Exacto, educar. por eso no se puede Porque ya a esperar esa esa edad se pierden muchos virginidad que adolescentes. solo se le exige a las mujeres. Exacto. Hay un tema de género. Exacto. Ese es otro Claro, tema ahí, la exacto. involucramiento de los problema. hombres. Los jóvenes... tienen permiso. Claro, no tienen permiso. Sí, claro. Se le celebra. Ahora, la educación juega un papel importante porque, por ejemplo, el concepto del machismo, ¿no? De la superioridad del hombre sobre del varón sobre la hembra, ¿no? Para no hablar de hombre y mujer, sino del varón sobre la hembra, es que muchos padres todavía sienten que el niño comienza a ser varón cuando tiene una primera relación sexual. así es. Y lo llevan incluso a prostíbulos. Y se le señores. fomenta Eso es eso. muy Se le común, fomenta, que se claro, lo llevan. se le fomenta. Lo que es abusivo, eso es abusivo. Y eso no es Abusivo, educación yo creo que sexual. esa es una forma de violencia. Claro, es una que forma sí, de una violencia y violencia, debe sí, ser claro. ilegal. A la que no se oponen esos grupos que están Exactamente. gritando mucho. Pero también el otro tema que hay que ver es que cuando le ofrecemos estos paquetes de educación sexual integral a nuestros hijos, lo protegemos. Ellos identifican rápidamente cuando hay un manoseo indebido. Ellos identifican de una vez cuando está un adulto tratando de seducirlo. O sea, tienen un conjunto de herramientas para defenderse. Uno de los problemas serios de nuestros niños y niñas es que están demasiado expuestos a este tipo de relaciones de poder. Fíjate, la República Dominicana, en un estudio que hizo la CEPAL, encontramos que nosotros tenemos 26% de adolescentes que dijeron haber tenido sus primeras relaciones con hombres mayores de 10 años, que Ahora, le llevan más de 10 años. La preocupación de mucha gente, según he escuchado, he prestado cierto nivel de atención a la polémica y a la discusión que hay sobre el tema. La preocupación de mucha gente parece ser una preocupación sincera, no está basada en prejuicios, ni En en desconocimiento. ni en motivo de carácter religioso incluso. Exacto. Lo que dicen es, mucha gente, y me parece que tienen peso ese tipo de argumentos, de que mucha gente entra a una temprana edad, anticipada edad, para una relación sexual como resultado del criterio de que la relación sexual de ningún modo puede ser dañina. Ese concepto puede crear distorsión en el entendimiento del problema, pero vamos a hablar de eso cuando regresemos con mucho más tiempo después de esta segunda pausa. Bien, estamos de vuelta en edición nocturna con el grave fenómeno de los embarazos en una temprana edad, es decir, en la adolescencia. Hay quienes sostienen, ¿verdad?, que el problema no ha sido objeto todavía
de una discusión lo suficientemente amplia como para que se llegue a una conclusión correcta del tema? No, tenemos como buque insignia, como instrumento para mostrarle al país el Plan Nacional de Reducción de Embarazo en Adolescentes 2019-2023, que es una iniciativa de país. No es una iniciativa de 1, 2, 3, 4 ministerios. Es una iniciativa que encabezó Vicepresidencia de la República, coordinó Vicepresidencia de la República, pero que engloba más de 20 instituciones públicas, ministerios, direcciones generales, pero además organizaciones de base civil. Ese instrumento, que es un instrumento político, que marca el rumbo como país, como Estado, cuál debe ser y cuál es la respuesta del país a ese fenómeno. Ese documento existe, se publicó en el año pasado y es el marco regulatorio, es lo que nos guía. Ahí está contenida toda la política nacional y todas las intervenciones que se hacen desde todas las instituciones, desde todos los sectores para incidir en el fenómeno. ¿En qué tiempo creen ustedes que el problema, si se llevan a cabo con eficiencia y bien con un nivel de organización correcto, en qué tiempo podríamos reducir el fenómeno? ¿Y en qué porcentaje? Por ejemplo, en 5 años, ¿cuál podría ser? Podríamos decir, por ejemplo, que hemos tenido resultados auspiciosos con relación al fenómeno. Al fenómeno. El plan se plantea una reducción de 2 o 3 puntos porcentuales. Exacto. En 5 años. Estamos hablando de bajarlo de cerca de un 20% a cerca de un 17%. ¿Y en números cuánto significaría eso? Si estamos hablando de que en el país se producen cerca de 120,000, 130,000 nacimientos por año. Y de eso el 20% son en población adolescente, ese es más o menos el número. En el tratamiento del tema, ¿se considera, por ejemplo, dentro de esa política gubernamental, se consideran los matrimonios infantiles dentro del problema de la adolescencia, del embarazo entre los adolescentes? Sí, claro. Fíjate, justamente, qué bueno que lo dice, porque no hemos mencionado que una de las principales causas de embarazos tempranos son las uniones tempranas y los matrimonios tempranos. Y República Dominicana es un caso atípico, porque la tendencia mundial y regional es a que se disminuyan en adolescentes las uniones tempranas. O sea, la tendencia es esa. La iniciación en las relaciones sexuales está más o menos igual de Dominicana con relación a otros países. 13 años, 14 años. República Dominicana tenía en el 2007 13 como la edad de iniciación, ahora subió un año más a 14. Entonces, ahí estamos igual. Donde República es decir, la adolescencia, según la política del gobierno dominicano, termina a los 14. O a los 16. No, el inicio de la sexualidad. Bueno, el promedio. Bueno, exactamente. El año pero ¿cuándo promedio? Una muchacha o un muchacho termina su adolescencia? 19 años. De 10 a 19 años le das comprendida. Entonces, en el país, por ejemplo, se sabe que, por ejemplo, la relación sexual consentida o no, entre un adulto, por ejemplo, de 30 años y un adolescente de 14 es un delito. En más de 5 años es un delito. Si le lleva 5 años ya entonces, es un delito. Los matrimonios, aunque sean consentidos por la familia, entre un adulto y un adolescente, implica una violación, ¿no? Es una violación. Lo que pasa es que existe la dispensa. ¿Y por qué no se castiga? Pero existe la dispensa jurídica. O sea, la ley permite que si hay un consenso de la familia, entonces el matrimonio se convierte en legal. Y ese es otro debate. Pero es increíble. Que queremos subir la edad en que la prohibición total. Pero a mí me resulta curioso, ¿no? y digno de consideración el hecho de, por ejemplo, que la ley dominicana considera, por ejemplo, la emancipación y llega a los 18 años porque ya usted puede votar. Sí. Entonces, usted no puede votar a los 16 años porque todavía no se ha emancipado, pero te permiten y legalizan matrimonio a esa edad. Me parece que es una cosa absurda, un contrasentido, ¿no? Y ya hay países de la región que ha avanzado a la prohibición total del matrimonio infantil. No por edades específicas ni mayoría de edad, prohibición total de la... Que es lo que en Dominicana se está tratando también de que se legisle. ¿Cuál es el primer objetivo
evidentemente reducir, ¿no?, el número. Claro. Pero ¿cuál es el primer, en la política oficial El del Plan gobierno Nacional tiene 4 ejes estratégicos. El primer eje estratégico se trata de prevenir el primer embarazo, la ocurrencia del primer embarazo. Lógicamente con intervenciones de tipo comunitaria, de tipo preventivo, ¿verdad? El segundo eje estratégico trata la atención de la niña o adolescente que ya se embarazó, para que ese embarazo que ya se dio se dé en las mejores condiciones de salud y de cuidado en sentido general. El tercer eje estratégico se trata sobre la incidencia política, sobre el involucramiento de la mayor cantidad posible de sectores de la vida nacional en el aporte al tema. Y el cuarto y último eje se trata sobre justamente el marco de protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese último aspecto tenemos un camino muy largo todavía, porque el tema cultural es muy fuerte. Está muy normalizado el hecho de que un adulto, un hombre de 40 años, se lleve o se case con una niña o con una jovencita. Y que la sociedad entienda que eso es una violación a la ley, es un reto que tenemos por delante. Que la gente entienda que eso es ilegal y que eso amerita pena. Y que los niños y niñas dentro del sistema de protección, eso es una parte vital. El evitar que sean casadas o unidas de manera temprana. Ahora, el tratamiento mediático de los casos específicos de embarazo en la adolescencia, ¿de qué manera afecta el programa? Porque los periódicos publican y dan una cobertura que a mí me parece a veces desproporcionada de cada caso. Y me parece que a la gente le gusta aparecer en los periódicos, en los medios de comunicación, ¿no? Que el hecho de aparecer en los medios y tener una atención, recibir la atención mediática, es un paso importante hacia la celebridad. Entonces todo el mundo quiere ser famoso. Entonces no hay políticas relacionadas, por ejemplo, con el tratamiento mediático de esos casos específicos. Bueno, entendemos que el Centro de Promoción de Salud Integral es una política de Estado y es una política que trabaja la prevención. Básicamente prevención. Nosotros tenemos todas las herramientas en el centro de mostrar cómo llegan los y las jóvenes allá en cuanto a conocimiento y cómo se van luego de ese recorrido por todas las áreas que tienen que ver con una salud integral de adolescentes, donde nosotros tenemos en gráfico el nivel de conocimiento que llevan, porque lo medimos cuando llegan, y el nivel de conocimiento que se llevan cuando van. Y expresiones, y tenemos testimonio de jóvenes que dicen, caramba, si yo hubiese conocido este centro antes, a mí no me hubiera pasado lo que me pasó. Pero yo quiero enfocar el tema, por ejemplo, de que hay una verdad en los medios de que lo que no se divulga no ha sucedido, ¿no? Y muchas veces la difusión exagerada de un caso específico crea un problema y hace un señalamiento específico sobre una persona en particular. Y aun cuando la ley prohíbe la mención del nombre, la identificación y la imagen de la cara. de la imagen, el hecho de que se conozca de dónde viene el embarazo ya lo hace, Sí, hasta los es padres, decir, ¿cierto? no voy a decir quién es, pero lo voy a mirar, ¿no? O menciona al papá. El Plan Nacional es un plan de país. Y cuando decimos de país, es que trasciende al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Mujer, a los organismos internacionales. Es que tiene que ver con los medios de comunicación. Es que tiene que ver con la empresa privada. Es que tiene que ver, todos tenemos que ver con el tema. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Esta es una sociedad muy hipersexualizada también. Hay mucha venta del producto sexualizado del hombre y de la mujer, pero sobre todo de la mujer. Entonces, hay una responsabilidad de los medios de comunicación. Eso no es el gobierno. Esas son las empresas que dirigen medios de comunicación, que tienen que tener la responsabilidad social de entender que deben hacer un manejo correcto y respetuoso del tema. Esa ha sido siempre mi opinión personal. Yo creo que los medios de comunicación, y yo me siento culpable de ello, por mi condición de periodista, de que han ignorado o que han eludido abordar una tarea que le corresponde, que es la que tiene que ver con la fijación de los límites de su responsabilidad.
Y cuando la prensa elude ese tipo de fijación de la prensa, corre riesgo de que sea el gobierno quien la fije, ¿no? Exacto. Y eso es intervención. Vamos a hacer una última pausa con el perdón de todos ustedes y regresamos ya finalmente con la parte última de este programa tan interesante que tiene el propósito de llamar la atención de la sociedad dominicana sobre un fenómeno que la afecta y que cada día crece y se hace más difícil de encarar. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema que hemos estado conversando durante toda la noche. El tema, el fenómeno gravísimo de las adolescentes embarazadas, que está afectando a la familia, está afectando a la escuela y está afectando en sentido general a la sociedad dominicana. Nos quedan exactamente 4 minutos. Yo quiero darle 1 minuto a cada uno para que nos digan qué podemos hacer para integrar al mayor número de personas para garantizar el éxito de estos programas que tienen una finalidad que todo el mundo debería respaldar. Doctora. Bueno, yo creo que así como las causas que hemos enumerado aquí son varias, son muchas, igualmente las intervenciones deben de ser variadas e integrales. E igualmente los actores deben de ser diversos, incluyendo las familias, a quienes no se puede exonerar. Lo que estamos diciendo es, la familia es un eje importantísimo, pero por si la familia no tiene la capacidad, no tiene la posibilidad de educar adecuadamente y a tiempo a estos niños, niñas y adolescentes, entonces el Estado tiene que estar siempre como el respaldo y el garante de que eso se va a convertir en el derecho que es, el derecho a la educación, por parte, en este caso, del ministerio, ¿no? Entonces sí que debe de haber una integración de los diversos sectores, los medios de comunicación, las comunidades, las familias, las escuelas. Todo esto tiene que constituir digamos que un tinglado. Un propósito nacional. Exactamente, para poder dar una respuesta adecuada. Doctora. Bueno, aprovechar este espacio para las instituciones educativas, públicas, privadas, que visiten el Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes. Es un espacio diferente donde el joven y la joven van a recibir muchas informaciones. Ese lugar también está dirigido a personal que trabaja con jóvenes, porque muchas veces el personal que trabaja con adolescentes obedece a fallas también, entonces también necesita capacitarse. Estamos en Los Prados, está a disposición, es un servicio gratis del Ministerio de la Mujer, solo hay que llamar y agendar una cita. Bien, magnífico, doctor. Bueno, ya nosotros conocemos la data, hemos analizado bastante la problemática y yo me sumo a Sonia de que hay que elaborar más intersectorialidad, que las intervenciones solas por sí no van a dar el resultado y que tenemos que unirnos como sector y como sociedad civil, como población, como familia y como medios de comunicación a trabajar juntos, no solamente a nivel central donde se desarrollan las políticas, sino también a nivel local. Y la segunda recomendación es que escuchemos a los adolescentes y los jóvenes, no solo para que vayan a la inauguración de los actos, sino para que participen en la elaboración, en la ejecución y en la rendición de cuentas de estos procesos. Tal vez, doctor, el problema, y no me refiero al fenómeno, sino el problema radica en que no ha habido suficiente información sobre los objetivos del programa. La Vicepresidencia de la República tiene muy claro el compromiso del gobierno dominicano, del Estado dominicano, para afrontar este fenómeno. El gran aporte, el más grande aporte de Vicepresidencia ha sido la coordinación del Plan Nacional. No así el único, porque reitero que tenemos proyectos particulares focalizados en diversas áreas del país, proyectos pilotos en Asua, en Jima, en Boca Chica, intervenciones muy particulares. Pero el gran proyecto nacional, el gran plan nacional, es el mejor ejemplo del compromiso político de las máximas figuras de la nación, en este caso la señora vicepresidenta de la República, con el tema. Bien, el tiempo se nos agotó, desgraciadamente. Le estoy sumamente agradecido por la oportunidad magnífica de tratar un tema tan relevante, tan importante para todo el pueblo dominicano, que cada día parece más difícil de solucionar. Gracias nuevamente y los felicito por su trabajo. Y a todos los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado y aprendido del tema
y entiendan la importancia de encarar con seriedad un problema que está afectando a toda la sociedad dominicana. Ha sido todo por hoy. Les deseo un buen fin de semana y los esperamos el lunes, como de costumbre, a la hora de siempre. Hasta entonces.